Muy buenos días a todos, el Señor les bendiga. Mi nombre es Axel Miranda y como sabrán soy el coordinador del Instituto Bíblico Filadelfia. A nombre de la Universidad Filadelfia de México también les damos las gracias que nos acompañen en este momento y también a aquellos que lo van a ver posteriormente. Eh, Hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con un hermano que ha tenido una trayectoria bastante buena con el tema que estamos por abordar, pero quisiera antes de ello hacer alusión de que este tipo de eventos no sería posible si no fuera con la ayuda de grandes ministerios como lo es Editorial CLIE. En este momento no nos acompañan, pero damos las gracias en nombre de el doctor Saul Vila, en el nombre de el maestro y hermano Ángel Barrón, por este momento y por habernos apoyado a contactar al doctor Octavio Esqueda, quien es director de programas doctorales de Biola University. Hermano, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que esta dinámica lo que busca es una serie de preguntas y respuestas con el maestro sobre teología sistemática. Nosotros tenemos nuestras propias preguntas, pero en su momento pueden levantar la mano. Queremos que este sea un momento más interactivo, a diferencia de otras masterclass que hemos tenido. Solo les pido que mantengamos nuestro micrófono apagado para que no haya interrupciones. Utilicen el botón que se encuentra en la parte de abajo para levantar la manita y con gusto les daremos pauta. Hermano, pues es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Le encomiendo que nos comente un poquito más de usted. Si se pudiera presentar, sería todo un gusto. Gracias a Axel y un placer conocerlos a todos. Bienvenidos y un gusto. Sí, mi nombre es Octavio Esqueda y soy profesor aquí en la Facultad de Teología Talbot de la Universidad Biola, donde tengo ya 14 años enseñando aquí en los programas doctorales, también como director de ellos. Soy originario de Guadalajara, soy mexicano, así como ustedes. Y bueno, brevemente crecí en la familia y religión tradicional de México, como en el centro, bien hecho en el centro de México. Conocí al Señor como a los 10 años en una escuela de vacaciones. Siempre tuve ese deseo de saber más de Dios, es parte de mi historia. Y bueno, crecí en la iglesia, siempre con una dicotomía entre el mundo académico, por así decirlo, y la iglesia, porque siempre fui el único cristiano en la secundaria, en la preparatoria, en la facultad. Yo soy licenciado en Filosofía y Letras. Y, entonces tenías esos dos mundos, pero siempre con ese deseo de conocer más a Dios. Dios permitió que mi esposa y yo nos casamos y ahí nos fuimos a estudiar a un seminario en Texas con el deseo de saber más de Dios. Mi plan era regresar a México, nuestro plan. Yo empecé a enseñar a los 19 años, entonces siempre fui un profesor muy joven, ¿no? Enseñé 6 años en secundaria, 3 en preparatoria. A los 24 años yo ya estaba dando clases en una universidad. Y bueno, ahora que enseño en doctorado, les digo a mis estudiantes que enseñar en un doctorado es facilísimo. Lo difícil es enseñar en secundaria. Ahí sí es donde hay que ser buen maestro. Pero ahí fue donde Dios me abrió los ojos y empecé a ver cómo el estudio de Dios, la teología, es práctica y se relaciona en todas las áreas de nuestra existencia. Y decidí dedicarme a la educación teológica. Entonces dije, ¿qué necesito hacer? Y entonces hice un doctorado y en ese tiempo mi sueño era incluso regresar a México para establecer una institución como la de ustedes. Ese era lo que yo tenía en mente, involucrarme. Dios tenía otros planes y me enseñé en un seminario en Texas por 7 años y medio y después en el 2011 nos mudamos aquí a California. Entonces me ha pasado como a la mayoría de los migrantes en los Estados Unidos, que venía por un poco de tiempo y ese poco de tiempo se ha extendido ya bastantes años. eh, pero agradezco mucho esta oportunidad de compartir con ustedes, estar aquí. Y bueno, esa es nuestra pasión y misión, ¿no? Conocer a Dios y darlo a conocer. Entonces, gracias por su deseo de aceptar el llamado del Señor a conocerlo más y a servirlo y estar aquí en este sábado por la mañana.
Gloria a Dios por ello y justamente eso es lo que pedimos en oración hoy, que nuestro Señor nos abra los ojos a través de esta plática que vamos a tener con usted. Siempre es importante conocer el testimonio de otros hermanos eh, que han ido por una trayectoria que tal vez nosotros queremos avanzar en pos de. Entonces, para aquellos que nos están viendo, sepan que el doctor Esqueda participó activamente en la revisión de la tercera edición del libro de Teología Sistemática de Miller Erickson. Entonces, las preguntas que tenemos ahorita tienen todo que ver con eso, pero al mismo tiempo, ¿cómo aplica para nosotros? ¿Saben? Esto es más allá de una difusión de un libro, es cómo nosotros podemos entender la teología sistemática. Usted comentaba que tiene básicamente como una formación en literatura hispanoamericana, ¿es correcto? Así es. ¿Cómo piensa que esta trayectoria que tuvo de formación académica impactó en su enseñanza teológica? Bueno, muchísimo. Curiosamente, yo mencionaba que vivía en esa dicotomía fragmentada del mundo literario o académico. Recuerdo que creo que ya tengo más años de los que quizá pareciera, o quiero pensar que pareciera, pero estuve en la Feria del Libro en Guadalajara y recuerdo que iba a las conferencias y el mundo de la iglesia era diferente. No, pero no fue sino hasta mi primer semestre en el seminario, en la clase de hermenéutica, que leímos un libro que se llamaba Cómo leer la Biblia como literatura. Y curiosamente nunca me habían enseñado o había conectado que la Biblia era un libro literario, con géneros literarios, y entonces que no tenía que vivir esos mundos apartes. Y eso fue algo revolucionario. Y ahí fue donde dije, pues me encanta la literatura, las humanidades, pero yo quisiera dedicarme a enseñar acerca de Dios. Y entonces no tengo que renunciar a una cosa para la otra, sino que se complementan. Entonces, eso fue algo, ahora lo veo como muy simple, pero en ese mundo, en ese tiempo no lo veía. Y entonces, más adelante, estaba yo enseñando, tuve la oportunidad de ir a Cuba varias veces, enseñar en algunas iglesias. Y en una ocasión fui con un profesor de la Universidad Bautista de Dallas que había hecho dos doctorados. Su segundo doctorado era con el término de cosmovisión bíblica, cómo la Biblia responde a las preguntas más importantes de la humanidad. Entonces, él usa el término cosmovisión como teología, ¿no? El plan de Dios, la narrativa bíblica de Dios. Y al estarle traduciendo, tuve otra epifanía, fue donde el momento donde reconocí entonces que la Biblia es una historia, empieza con la creación, termina con la nueva creación, y está la caída y la redención, es un plan de Dios general, y la Biblia también responde a esas preguntas importantes de la humanidad, es un todo, porque aún yendo al seminario, uno toma clases, asignaturas, y lo divide como por ejemplo en teología sistemática, puedes ver una doctrina aislada, pero casi nunca ponemos todas juntas, como una sola historia, un solo Dios. Dios no está fragmentado, ¿verdad? Lo estudiamos en áreas de la teología sistemática para entenderlo mejor, pero siempre tenemos que recordar que Dios es una persona que amar, no un libro que estudiar, y es un Dios trino. Entonces, esas dos actividades, porque a mí me gustaba mucho también la filosofía, había estudiado yo libros ahí por mi cuenta, pero nunca había puesto como el plan de Dios, la narrativa de Dios es algo central, donde las disciplinas, en este caso literarias o humanísticas, se centran en Dios. Por lo tanto, la teología, el estudio de Dios es parte central de nuestras vidas, que abarca todo. No hay una o no debería haber una separación entre lo secular y lo religioso, entre lo que pensamos que es de Dios y no, ¿verdad? Entonces, es, ese trasfondo que tenía, creo que ahora me ayuda a poder a ver a Dios de una manera más global, el mundo académico interdisciplinario, no solamente un fragmento del todo, sino en inglés existe la expresión big picture, ¿no? El panorama general, que es parte así pienso yo, como una manera general, y es donde he estado involucrado. También quisiera mencionar que aunque mi trabajo
es en educación teológica en el programa doctoral. Empezamos un programa en español que se llama Talbot en español, y ahí es donde yo enseño los cursos de teología, que es donde usamos el libro de Erickson. Entonces, se complementa también, me da la oportunidad de enseñar cursos prácticos, ¿verdad? Y cursos teológicos. Entonces, para mí la teología es práctica también, se relaciona en todas las áreas de nuestra vida, y es donde, gracias a Dios, tengo la oportunidad de unir esos mundos. Y también ahora con profesor estoy en un programa dentro de la Facultad de Teología, estamos dentro de la universidad, y eso también me encanta porque puedo tener conversaciones con profesores de otras disciplinas, que ese contacto interdisciplinario es, es, es muy valioso y nos ayuda a tener una perspectiva más global acerca del plan de Dios para nuestras vidas. Creo que lo que usted estuvo abordando tiene mucho que ver con la siguiente pregunta y sobre la contextualización. Totalmente, justamente eso lo vamos a abordar en unas preguntas más adelante, pero usted mencionaba mucho esta dicotomía que yo creo que a veces las iglesias en una buena intención de ayudarnos a no amar el mundo, a aborrecer el pecado, cae en un sesgo donde no, la iglesia lo es todo, pero mi trabajo tal vez puede ser algo aparte. Entonces, en ese sentido, ¿cuál diría que son los fundamentos más importantes para formar líderes cristianos en esta generación? Bueno, déjame responder una pregunta antes de esta. Parte del problema que tenemos mucho, y por eso pienso que la narrativa bíblica es importante, es que muchos empezamos o con Mateo 28, con el Nuevo Testamento, o con Génesis 3, con la caída, y se nos olvida que la historia bíblica empieza con la creación, donde Dios es el creador de todo lo que existe. Por lo tanto, todo es teológico, todo tiene su significado, propósito, encuentra su significado y tiene su propósito en Dios. Por lo tanto, todo es sagrado, todo tiene que ver con Dios y su plan. La caída, entonces, el pecado también tiene esas consecuencias que afectan todo. Por lo tanto, la historia de la Biblia es la historia de la redención, con las promesas de la redención en el Antiguo Testamento, el cumplimiento en Jesús, donde la redención de Dios también afecta a todo. No es solamente lo espiritual y mi relación con Dios, sino mi relación con los demás, mi relación conmigo mismo, mi relación con el mundo. Entonces, esa dicotomía entre sagrado y religioso es arbitraria, no es parte del plan de Dios, entendiendo cuál es el propósito original. Entonces, entendiendo la comisión original, por ejemplo, de Génesis 1, de ser mayordomos, representantes de Dios, entiendo la gran comisión de Mateo 28, de ser sus discípulos, de ser los representantes de Dios. En el Nuevo Testamento se usa la imagen de somos embajadores de Cristo, ¿verdad? El olor fragante. Entonces, en todo lo que somos. Por lo tanto, creo que como jóvenes o en general, todos, entender que Dios nos invita a ser parte de su obra en todo lo que hagamos, sea que comamos, bebamos, todo es para Dios. Quita un poco la presión que muchos jóvenes tienen, o los que estamos en la mediana edad, de decir: "¿Y cómo voy a cambiar el mundo? ¿Cuál es mi propósito y significado?". Bueno, mi propósito y significado es ser fiel al Señor, a representarlo bien en cualquier área que esté. Entonces, no, eso es importante, y también a reconocer que amar a los demás y representar a Dios es parte de mi propósito. Yo no soy solo, alguien me dijo una vez, el ministerio se resume muy fácil, es solo hay un Dios y tú no eres Él. ¿Verdad? Entonces yo no soy Dios, Dios es el Dios, y yo por lo tanto, como su criatura, lo obedezco, me someto a Él, lo represento, reoriento mi vida, mis pensamientos a los de Él, y así es como encuentro la plenitud de la vida. Entonces no tengo yo la presión de tener que descubrir el hilo negro, un propósito, sino buscar a Dios, y dejarse guiado por el Espíritu Santo, cuyo propósito es precisamente revelarnos a Dios y guiarnos a vivir una vida que le agrada.
Muchas gracias, doctor. Vamos a comenzar con a conocer un poquito más sobre la obra de Erickson, pero me gustaría darle pauta a nuestro hermano Israel Zavala, quien tiene una pregunta para usted. Muchas gracias, hermano Axel. Bueno, me adelanté un poco a levantar la mano, pero no escuché, bueno, más bien me adelanté porque la pregunta que usted hizo, coordinador, era precisamente en el sentido en la que yo la quería hacer, dado que hace 20 años yo tuve una lucha cuando entré a la facultad. Yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces yo tenía un conflicto, ¿no? Porque efectivamente parece entonces mucho de las iglesias, por lo menos aquí en mi estado, te formaban así, ¿no? O sea, hacer una distinción entre como la vida secular, que también no me gusta como mucho el término, y como tu vida de fe, tu vida espiritual, ¿no? Entonces yo tuve ahí un conflicto y de hecho yo me salí de la facultad en el primer semestre, ¿no? Pero poco a poco, a través de la lectura y el estudio de la palabra, me fui dando cuenta que no es así, ¿no? Que no podemos hacer esta separación como bien lo comentaba el doctor, sino que nosotros, a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, revelado en la palabra, vamos comprendiendo la voluntad de Dios y entonces vamos teniendo un panorama más claro, más concreto, más preciso de cuál es su disposición para nosotros. Entonces, para mí fue un descanso muy grande poderme dar cuenta lo que mencionó el doctor precisamente, ¿no? Romanos 14:8, ¿no? O sea, si vivimos es para Él, si morimos es para Él, todo le pertenecemos, ¿no? Entonces, más bien ahora ya es como un comentario, ya no es una pregunta, porque básicamente usted hizo la pregunta, coordinador. Muchísimas gracias, doctor, gracias, coordinador. Por nada, hermano. Pues bueno, como les comentaba, el doctor Octavio Esqueda estuvo muy de cerca en la revisión de esta tercera edición de Teología Sistemática de Millar Erickson. Tercera edición quiere decir que hay otras dos atrás, entonces creo que la pregunta lógica que todos deberíamos hacernos es, hermano, ¿qué elementos destacaría como los más relevantes o transformadores en esta nueva edición? Sí, déjame otra vez responder una pregunta antes y luego te respondo la tuya. Sí. Disculpe, como soy profesor y luego como es ese orden lógico. Primero, se me va a adelantar a una pregunta. Creo que es muy importante reconocer la diferencia entre revelación y teología, entre revelación y doctrina. La revelación es el acto donde Dios se da a conocer por sí mismo. Dios existe, Él es el creador de todo y Él toma la iniciativa de darse a conocer, de revelarse. Nosotros conocemos a Dios porque Él se revela y Él se da a conocerlo, ¿verdad? Los teólogos hablan de una manera general, a través de la creación de nuestra conciencia, y de una manera especial, a través de su palabra, la palabra encarnada de Dios, a Cristo. Conocemos a Dios por Cristo, pero también la palabra escrita de Dios, las escrituras. Por lo tanto, nosotros decimos que debe la máxima autoridad de fe y conducta porque Dios se revela, esa es su palabra. Sin embargo, toda la revelación es lo que Dios dice. La teología es lo que nosotros decimos sobre lo que Dios dice. Es la revelación es divina, es el acto donde Dios nos habla, es infalible su palabra, pero lo que nosotros decimos sobre lo que Dios dice es falible, es contextual, cambia. Y la Biblia nos habla acerca de crecer en el conocimiento de Dios. Ese es un proceso, ¿no? Cada día estamos conociendo más a Dios, aprendiendo más de Él. Entonces, lo que hizo Erickson, como muchos otros, es escribe una teología, una explicación acerca de lo que Dios dijo en su palabra, ordenada en categorías sistemáticas. Pero así como nosotros individualmente, nuestro entendimiento de Dios cambia, evidentemente también el entendimiento de la teología y las situaciones sociales o contextuales cambian. Entonces, Erickson escribió su primera teología hace muchos años, le hizo después una revisión hace ya casi 30 años,
Y ahora hay otros temas quizá que surgen, por ejemplo, el posmodernismo, que es ah, un movimiento, ¿verdad? Epistemológico, de entender la realidad, entonces, que es que cada vez ha cobrado más fuerza, no como un movimiento emergente cuando en la segunda edición, sino como ya algo más establecido. Entonces, como un ejemplo, ese es algo de lo que motiva a reflexionar y a quizá añadir otros capítulos, a cambiar quizá el orden de algunos. Entonces la teología, la tercera edición es muy similar a las otras, los cambios no son de fondo o totales, pero sí añade algunos aspectos. Creo que el principal es ese del posmodernismo, donde habla acerca de cómo eso influencia la teología y entonces cómo tenemos que recobrar los fundamentos bíblicos, también reconociendo que es contextual, la teología es contextual, que también nuestro contexto determina cómo vemos e interpretamos a Dios. Entonces, detalles como esos, uno, por ejemplo, que menciona fue una introducción a lo que algunos le llaman la subordinación eterna del Hijo, que si Jesús, la segunda persona de la Trinidad, está eternamente subordinada al Padre. Y ese tema surgió porque algunos usaron ese término para justificar o explicar entonces la subordinación entre géneros, sobre todo de mujeres a hombres, que para algunos, en mi opinión también, eso no es una interpretación muy ortodoxa de la Trinidad, pero es un debate, por así decirlo, contemporáneo. Entonces, esos son los elementos que motivaron a Erickson a actualizar su teología sistemática. El hermano ya está, tiene creo que 90 años por ahí, entonces asumo que esa es su última revisión, pero estoy seguro que si viviera otros 30 años haría otra edición y así como todos estamos en ese continuo aprendizaje de Dios. Bueno, y en ese caso también nosotros en su momento, si el Señor lo permite, pues seguir abonando, ¿no? Al conocimiento que el Señor nos revela de sí mismo. Audiencias, si han estado muy atentos, habrán notado que el hermano Esqueda constantemente utiliza un término muy importante que es contextualizar. Y creo que eso es lo que busca hacer Erickson a través de su teología sistemática, es decir, fuera de la academia. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más ofrece la teología sistemática? Y mi pregunta sería, ¿cómo cree usted que logra integrar ese enfoque en la estructura de su obra? Y creo que eh, las teologías sistemáticas tienen limitaciones, ¿no? Son las limitaciones humanas y todos hablamos desde lo que percibimos. Entonces, eso obviamente limita a presentar todas las perspectivas. Sin embargo, creo que lo que hace esta obra importante, y por lo tanto ese es el libro de texto que usamos aquí en las clases de teología también, es porque Erickson, me parece, hace un buen trabajo de presentar la perspectiva bíblica y algunas otras perspectivas de una manera más equilibrada. No es, aunque su trasfondo es bautista, no es una teología bautista, por así decirlo. Es una teología donde trata de presentar los puntos centrales de la teología sistemática y algunas perspectivas o trae conciencia de otras perspectivas contextuales que son muy importantes, porque nosotros, Dios no cambia, Dios se revela, pero sí nuestro entendimiento de Dios cambia con el tiempo y es determinado por nuestras circunstancias. Entonces creo que Erickson trae bien ese punto de, si bien la Biblia, para leerla, tenemos que entender el contexto histórico, cultural en el cual se escribió. La mayoría de los evangélicos estamos de acuerdo en eso. Donde muchos a veces nos olvida es que también nosotros traemos nuestra perspectiva cultural y nuestro bagaje contextual. Entonces, Erickson trae a la luz esto
pero al mismo tiempo no dice que todo es contextual, ¿verdad? Que es quizá otra perspectiva. Decir, bueno, entonces cada quien lo interpreta a su manera y cada quien cree lo que él cree y nadie sabe. No, no. Hay puntos centrales donde Dios es claro, son claros en las escrituras que nos une a todos como creyentes. Entonces no todo es 100% contextual y depende de cada quien, pero es verdad que también nuestro contexto, nuestras perspectivas determinan cómo vemos a Dios. Entonces, creo que ese es algo que me parece muy atractivo de Erickson, traer la conciencia de estos tres contextos, o esos dos contextos, el bíblico y el actual, sin irse al extremo o nuestro contexto no importa para nada, o todo es contextual. He tenido la oportunidad de leer otros libros de teología sistemática, algunos quizá más conocidos que otros, pero eh, siempre vemos que una vez que termina de hablar sobre esa doctrina, se pasa rápidamente a la siguiente. Ahora, en el caso del libro de teología sistemática de Erickson, entiendo que incluso pone objetivos, pone preguntas, pone resúmenes. Entonces, usted que ha utilizado este libro, ¿de qué manera le ha beneficiado al pues compartirlo con sus estudiantes? Porque puede ser que aquí tal vez no todos sean maestros en un instituto, pero tal vez lo sean en sus iglesias y quieran utilizar este libro. Sí, eso a mí me parece muy, muy importante. Nuestro seminario es interdenominacional, entonces hay muchas perspectivas y a veces también en la teología uno se puede, dicen en inglés, perder el bosque por estar viendo los árboles, perder tantos detalles. Entonces, algo que hace muy bien Erickson y es parte en sus ediciones, presenta el resumen de cuál es el punto central del capítulo, cuál es el objetivo central y un bosquejo. Y después hace unas preguntas de reflexión que son muy buenas. Eso ayuda al lector a no perderse en las ramas, sino saber exactamente por dónde va el argumento. Y como profesor también es muy bueno porque me ayuda a decir, ok, estos son los puntos centrales. Normalmente yo no enseño el libro, ¿verdad? Enseñamos los temas, pero es fácil entonces identificarlos y cuál es el punto y si estoy buscando algo, entonces ya sé exactamente dónde encontrarlo y qué es lo importante de reflexión. Entonces, porque no es un libro solo de teología escrito, sino es un educador, ¿verdad? Es parte de la educación teológica que nos invita a conocer y a crecer más acerca de nuestro conocimiento de Dios. Y como dije antes, tenemos que recordar que Dios es una persona, Dios nuestro Dios trino es una persona. Entonces, Dios no es un libro que estudiar o incluso un credo que memorizarse o afirmar. Dios es una persona a quien amar, que amamos a Dios porque Él nos amó primero y estamos creciendo en esa relación. Entonces, esa guía de Erickson es como un mapa, como para que nos lleva en ese camino, pero sin decir esta es la palabra final, ¿verdad? Sino es una guía, una reflexión. Bueno, ahora ya saben que pueden contar con este libro si quieren tal vez ayudar a sus lectores a poderse enfocar en temas muy puntuales de la teología sistemática. Estamos por pasar a nuestra tercera sección, pero quisiera que nuestro hermano Moisés tome la palabra. Muchas gracias por el tiempo. Me gustó lo que acaba de mencionar y en base a ello tengo una pregunta sobre el estudio. ¿Sería correcto, verdad, que al estudiar la teología eh, adoptemos una postura de un cierre, digamos, algo hermético hacia otras denominaciones, quizás aquellas que incluso etiquetamos pues como sectas, privándonos así quizás de analizar ideas que podrían enriquecer o cuestionar nuestra propia comprensión doctrinal? Muy bien, esa es una excelente, excelente pregunta. Por un lado, hay elementos centrales, hay ciertos dogmas, en el buen sentido de la palabra, que son lo que nos une como cristianos, ¿no? La deidad de Jesús, la autoridad de las Escrituras, la muerte y resurrección de Él. Esos temas centrales de la fe cristiana, que si uno los niega, entonces pues no es cristiano, no puede, si yo niego que la divinidad de Jesús o que su muerte y resurrección, estoy negando algo central de la fe.
y eso es importante defender y unirnos. Sin embargo, también hay otras cuestiones secundarias donde muchas veces hay interpretación y ahí por eso tenemos tantas denominaciones. Y cuando confundimos que la teología y la revelación son lo mismo, revelación y teología, tenemos la tendencia a decir, bueno, mi teología o mi interpretación es la correcta y todo el que está fuera de estos límites está mal y rechazamos. Pero si entendemos que la revelación de Dios no cambia, pero sí mi entendimiento, entonces hasta donde yo lo veo, eso es lo que yo creo y afirmo y está bien, pero también reconozco que no soy el dueño de la verdad total, que es el Espíritu Santo, es la verdad, nuestro Dios trino es la verdad, y que también otros tienen al Espíritu Santo, y entonces eso me debería hacerme más humilde y decir, bueno, esto es lo que yo veo, pero otros hermanos que aman a Dios, que tienen al Espíritu Santo, que también quieren ser bíblicos, quizá llegan a otras prácticas diferentes, y entonces, ¿qué puedo aprender de ellos? Porque al fin de cuentas es el mismo Espíritu, es el mismo Dios. En lugar de ser más cerrado, debería ser más abierto, o por lo menos más humilde, de decir eso es lo que yo creo, pero puedo estar equivocado, ¿no? O a lo mejor no lo entiendo totalmente. La Biblia dice, el que cree que sabe algo, quizá no lo sabe 100%, porque estamos creciendo en el conocimiento. Entonces, me parece importante defender la fe, tener convicciones, es bueno, pero también ser humilde, ser sencillo y ser libre apto para aprender, ¿no? También sabiendo que nuestra perspectiva, sabiendo contextual, hay cristianos de otras partes del mundo, no nada más es denominacional, sino que podemos aprender de otros acerca de Dios. Entonces, si yo pienso que comprendo a 100% a Dios, pues yo soy Dios, ¿no? Y no lo somos, ¿no? Por eso decía que solo hay un Dios y yo no soy Él. Entonces, creo que vivimos en esa tensión un poco, ¿no? Es parte de afirmar lo que creemos, o ser fieles a lo que entendemos de Dios y al mismo tiempo ser humildes y sencillos y receptivos y extender la gracia que Dios nos extiende también a nosotros, extenderla a otros. Cuando la Biblia es clara, entonces uno puede ser más firme, pero bueno, la Biblia siempre es clara, más bien nuestro entendimiento es el que a veces no es tan claro. Sí, derivado del Gracias, mismo Moisés. pecado, todo lo que tenemos, incluso aquello que es bueno, lo llegamos a manchar. Gracias, hermano, por su respuesta y también a nuestro hermano Moisés por su pregunta. Israel, adelante, puedes tomar la palabra. Muchas gracias. En este mismo punto, comentar que una de las cosas que en lo personal más me ha ayudado o me ha impulsado a la búsqueda de el estudio de la palabra ha sido precisamente el conversar con personas de otras denominaciones y de otros países y revisar su entendimiento o comparar su entendimiento con el propio. Y eso en mi caso ha sido muy enriquecedor. Recuerdo lo que decía Sproul, que podemos estar seriamente en desacuerdo, pero no por eso podemos oponernos a escuchar con atención eh, el argumento o la postura de otros hermanos alrededor del mundo o en nuestra propia área en la que vivimos. Y eso, pues, de verdad, en mi caso ha abonado mucho a buscar más y a tener un panorama más amplio de lo que la gente podemos entender de la palabra. Gracias. Gracias, totalmente. A mí, eso fue algo que a mí me ha impactado mucho. A mí me gusta mucho aprender otras culturas. De hecho, aquí en mi oficina, allá se pueden ver en la parte superior, tengo ahí banderas de diferentes países que he tenido la oportunidad de visitar. Y también algo que me encanta aquí en donde enseño, que es un programa muy diverso. Tengo alumnos de todo el mundo y yo aprendo tanto como ellos o a veces más en esos diálogos. Un ejemplo, se acaban de graduar dos estudiantes la semana pasada aquí de su doctorado
Nunca se me va a olvidar la primera clase que tuvimos juntos, estábamos hablando de una clase de teología práctica, de fundamentos teológicos para el ministerio, y uno de los estudiantes es un pastor presbiteriano brasileño que venía de Brasil, y el otro estudiante era un obispo pentecostal de Ghana. Y en esa clase, ninguno de los dos había tenido la experiencia de interactuar con alguien de otra totalmente opuesta postura teológica en la misma clase. Entonces, no solamente era denominacional, sino también era contextual, ¿verdad? Uno era africano, el otro era brasileño. Y, ese al principio uno dijo, no, bueno, es que así es. Pero en ese diálogo nos empezamos a escuchar de dónde vienen los demás, cuáles son sus posturas, y fue una clase excelente. Ahora uno sigue siendo presbiteriano, el otro sigue siendo pentecostal, pero su receptividad y deseo de aprender a los demás fue muy importante porque no solamente era teórico, no solamente están discutiendo ideas, sino que las ideas son personas. Las denominaciones no son solo posturas ahí, son personas que quieren conocer a Dios. Entonces, cuando se hace personal, nos obliga a verlos como alguien que está buscando a Dios. Entonces tú estás buscando a Dios, yo también. Déjame aprender cómo podemos aprender uno de los otros. Cambia un poco nuestra perspectiva más de contender a aprender de los demás. Gracias a ambos por su participación. Como para generar más curiosidad sobre esta obra de Millar Erickson, me gustaría tratar algunos aspectos de doctrina, ¿no? Por ejemplo, en la parte de teología propia, cabe mencionar, bueno, pues que esto nos va a ayudar muchísimo en el diplomado de teología sistemática que estamos ofreciendo actualmente. En ese sentido, eh, ¿cómo responde nuestro hermano Erickson al reto de hablar sobre un Dios absoluto en un mundo pluralista y relativista? Ah, no le escuchamos, hermano, perdón. Disculpen. Ahí sí es creo que se relaciona con lo mismo que hemos hablado. Dios no cambia, Dios es un Dios eterno que se revela a todos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios se da a conocer. Dios no juega a las escondidas, ¿no? Sino que Dios está revelándose. Y en un mundo donde cada quien anda perdido, buscando su significado eh, y propósito en la vida, Dios permanece fiel hablándonos. Entonces, nuestro Dios es relevante a todos los seres humanos en todos sus contextos. Y Dios es ese Dios que busca darse a conocer y que nos ama, permanece fiel y es relevante para todos los seres humanos, independientemente de nuestro contexto social o cultural. Ok. En cuanto a la doctrina de Cristo, usted mencionaba uno de los puntos que, bueno, luego puede llegar a ser controversial o está justamente en ese tema, ¿no? ¿Cómo Erickson ha logrado fortalecer la comprensión de la cristología? Bien, algo creo que me agrada de Erickson y que siempre es un reto para todos los teólogos sistemáticos, ¿verdad? Es hablar sobre el Dios Trino y después sobre las personas de la Trinidad de manera especial porque requieren una profundidad especial, la creo, de Cristo y del Espíritu Santo, pero sin perder la unidad de la Trinidad, porque a veces podemos ser bien modalistas, ¿no? Hablamos de las personas, pero nunca las unimos en la Trinidad. Entonces, Erickson hace lo que todos los teólogos sistemáticos hacen, ¿no? Hablan de Dios, de la teología propia y después habla de cristología, neumatología, pero unidos otra vez en esa unidad trinitaria. Entonces, lo que hace con Cristo es aborda los puntos centrales, ¿no? La divinidad de Jesús, la humanidad de Jesús
la unidad de la persona de Cristo y la obra de Cristo. Eso muy claro, muy sencillo, para mí me parece uno de los puntos valiosos de su teología sistemática. Gracias, doctor. Avanzando a otra de las teologías sistemáticas, que es eclesiología, hay un punto que me llama la atención. Bueno, ¿cómo Erickson ve el papel de la iglesia en la sociedad actual y qué desafíos representa este, principalmente para la comunidad latinoamericana? Bueno, aquí es algo importante, ¿no? De que somos una sola iglesia, una iglesia católica en el sentido propio de la palabra universal, con manifestaciones de iglesias locales, de cuerpos de creyentes locales, en un contexto eh, eh, propio. Entonces, en ese sentido, la eclesiología es contextual porque somos parte de un grupo de creyentes en un lugar específico, en un tiempo específico, pero parte de una sola iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces, es importante hablar de la naturaleza de la iglesia, como ese cuerpo de Cristo, ese plan de Dios, para entonces sí ver cómo ese cuerpo de Cristo se manifiesta y se relaciona en nuestros puntos contextuales. Creo que algo importante que aporta la teología latinoamericana, que quizá Erickson no lo hace tanto, porque obviamente es un norteamericano, y es el punto de la misión integral. Entonces, por ejemplo, cuando yo enseño en eclesiología, le añado el apartado de la misión, incluso que se relaciona con la salvación de la misión integral, ¿no? Que hace unos días falleció nuestro hermano Samuel Escobar, que tanto él como René Padilla, como Emilio Núñez, como otros, bueno, Emilio Núñez era teólogo, pero los otros, Padilla y Escobar, eran misiólogos evangélicos, que nos recuerdan acerca de que la teología es contextual en el sentido que responde a las preguntas de nuestro contexto, no solamente de manera individual, sino de manera comunitaria. Entonces, Erickson lo menciona, pero creo que como los latinos o culturas que son más comunitarias, esa es una contribución extra que damos, que la Biblia se entiende en la comunidad. No es que somos individuos, que somos partes de un cuerpo, como se interpreta más en culturas individualistas, sino que la Biblia enseña como que somos un cuerpo y dentro de ese cuerpo somos individuos. Si empezamos con que somos creyentes, yo acepto a Jesús como mi salvador personal, ¿verdad? Es una cultura muy individualista. Y entonces también soy parte del cuerpo, eso se vuelve secundario. Pero si entendemos que somos parte del cuerpo de Cristo y dentro de ese cuerpo cada uno tiene una función, sin perder la unidad, mi eclesiología cambia y mi práctica cambia, porque entonces yo ya soy parte de una obra más grande de Dios. Somos la luz del mundo, como sea, de Jesús, la luz de ese contexto. Entonces, ese es algo central, creo que de la teología latinoamericana, que Erickson lo menciona, pero no profundiza. Es algo, y eso, nuevamente, él es un norteamericano, pero creo que como latinos podemos recobrar ese punto central uno de lo que hablábamos al principio, de esa falsa dicotomía, ¿verdad? Que sagrado y religioso, que la salvación, la redención de Jesús es integral, no que la gran comisión y el gran mandamiento son unidos, no es uno y luego el otro, van, amar a Dios y amar al prójimo van juntos, y que la redención de Jesús también, si bien obviamente es espiritual, cambia nuestras vidas, cambia la sociedad a través de nosotros, tiene un impacto en nuestra vida comunitaria. Entonces, Erickson lo menciona bien de manera conceptual, pero creo que como latinos podemos complementar eso de nuestra eclesiología y nuestra vida práctica. Gracias, hermano. Moisés, adelante. Gracias de nuevo. Era sobre el tema de la teología propia. A lo mejor no va a haber tiempo para una explicación extendida, pero voy a hacer la pregunta como quiera.
En este caso, ¿cómo explica la teología propia el diálogo que hay entre las personas de la Trinidad sin comprometer de alguna manera la unidad de Dios? Y por qué esta formulación pues no es aceptada por aquellos llamados unicitarios, y ambos parten de las mismas escrituras, cayendo incluso cuando se trata de dar respuesta en el llamado misterio de la Trinidad. Un ejemplo sería Mateo 27:46, cuando habla Jesús y clama, ¿verdad? Elí, Elí. Ambos lo entienden de una manera diferente usando el mismo pasaje, entonces no llega a una armonización. Sí, eh, bueno, esa es una pregunta que merece todo un curso, ¿verdad? Eh, hay, creo que la Biblia es clara en que Dios, hay un solo Dios y son tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y con una unidad, pero diferentes actividades, porque son diferentes personas también. Eh, entonces, esa unidad y también diversidad es el punto central de la teología de Dios y de la revelación de Dios. Nosotros somos seres también sociales porque somos creados a la imagen de Dios. Y en la obra de la salvación se ve muy claro que si bien es un solo Dios, hay diferentes procesiones o actividades, ¿no? Donde el Padre envía al Hijo, el Espíritu Santo revela a Dios. Entonces, sí, son diferentes personas, pero un solo Dios. Y al final de cuentas no deja de ser un misterio cómo eso funciona en la práctica. Hay un libro que usamos también aquí de Fred Sanders, que es un profesor de la Universidad de Bayona, y esa es su área de especialidad de la Trinidad, y tiene un libro acerca de la Trinidad, y lo usamos aquí como un complemento también, porque Erickson lo menciona, pero al hablar tanto, solo lo hace en un apartado breve, entonces tenemos un libro más extenso. Y, y reconocer también que aún nuestra, nuestras limitaciones humanas nos hacen difícil poder comprender 100% a Dios. Si yo pudiera comprender 100% a Dios, sería Dios, pero no lo soy. Gracias, hermano. Y bueno, hemos estado hablando sobre la contextualización. Vemos esta parte de que nuestro hermano Erickson pues no es no es latino, pero usted sí es latino. Entonces, haciendo uso de ello, hermano, usted que ha impartido clases de teología sistemática y que hemos estado hablando justamente de esto, de cómo sacar del molde a la teología sistemática para que no solamente se quede en un ambiente académico, sino que pueda expresarse en el resto de las esferas de la vida. ¿Cómo usted nos podría comentar que se puede lograr esto? Y eso es realmente quizá mi pasión, cómo tener esa unidad entre lo que creemos y lo que somos. De hecho, la Biblia, curiosamente, habla, no curiosamente, pero intencionalmente, perdón, habla que nosotros mostramos nuestro amor a Dios. Yo digo que si yo amo a Jesús, si obedezco sus mandamientos. Si sigo la sana doctrina, si me comporto de acuerdo al plan de Dios. En otras palabras, la teología siempre es práctica. Dios no se revela para satisfacer mi curiosidad intelectual, sino para transformar mi vida a ser como Jesús. Creo que a veces, y eso es quizá un punto negativo que es del mundo académico, y no por el mundo académico en sí, sino porque no podemos estudiar todo el conocimiento humano en una sola área, o toda la teología, toda la revelación de Dios en una sola clase. Entonces lo dividimos, ¿verdad? En partes, en materias, en asignaturas, en disciplinas, pero a veces olvidamos volverlo a poner junto. Incluso como creyentes, a veces ponemos a Dios de una manera limitada a un servicio religioso, y se nos olvida que Dios se relaciona en todas nuestras áreas. Eh, Les comento una historia rápida de esto.
Les dije que antes iba a Cuba, tuve la oportunidad de ir 13 veces ahí enseñar en algunas iglesias. De hecho, hice mi tesis doctoral sobre la educación teológica en Cuba. Pero estaba en una ocasión hablando sobre la importancia de Dios como el eje central de nuestras vidas, como Dios debe ser la prioridad de nuestras vidas. Algo curioso, porque en ese tiempo había un avivamiento grande en Cuba, entonces yo hablando acerca de Dios y al mismo tiempo estaba aprendiendo más de ellos que ellos de mí, como siempre sucede. Pero una hermana empezó a sollozar mientras estábamos hablando de eso y de repente empezó a llorar desconsoladamente a la mitad de la sesión y tuvimos que parar. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Y no pudo responder por varios segundos porque literalmente estaba llorando desconsoladamente. Cuando por fin se pudo a, a contener un poco, empezó a decir, ¿sabe qué? Yo entiendo que Dios debe ser la prioridad en mi vida y yo quiero dárselo, pero no puedo. Y no sé qué hacer porque yo quiero vivir, que Dios sea central, pero no puedo hacer que Dios sea central porque tengo dos hijos pequeños que requieren mi atención, tengo mi esposo, tengo mis actividades diarias y no puedo venir a la iglesia todos los días como quisiera. Eh, y, y no sé qué hacer, quisiera estar aquí, pero no puedo descuidar lo que tengo. Y yo envidio mucho a ustedes los pastores porque siempre están cerca de Dios, ¿no? Entonces lo que sucedía en ese contexto es que en esa iglesia en Cuba tenían servicio todos los días. Y lo que ella decía es que no podía ir a todos los días a la iglesia, al edificio, porque tenía sus obligaciones. Ingenuamente, todos los que están en el ministerio se ríen cuando dicen, no, el que es pastor está más cerca de Dios, ¿verdad? Como está cerca del edificio. Cuando nos detuvimos, dijimos, no, cuando decimos que Dios es central o lo más importante en nuestras vidas, no es de una manera jerárquica donde se aísla una cosa de la otra, sino de una manera global, holística, donde Dios como el centro se relaciona en todas mis áreas. Entonces, cuando usted hace la comida, cuando le ayuda a sus hijos con sus tareas, cuando está barriendo la casa, está sirviendo a Dios. Eh, Eso es un punto que recobró Lutero también en la Reforma, ¿no? Que todo es central de Dios. Cambiarle los pañales es un servicio a Dios tan importante como estar predicando el domingo o estar en la oficina de la iglesia. Todo lo que hagamos es para Dios. Estar conduciendo refleja también quién soy yo con mi relación con Dios. Entonces, no tiene que estar aquí para poner a Dios primero. Y les comento esta historia porque fue uno de los momentos más importantes de mi vida, no solo académica, sino como persona, porque esa señora que estaba de estar llorando, empezó a sonreír. Y ojalá me hubiera gustado tomar una fotografía porque una sonrisa literalmente oreja a oreja donde se notó que se quitó un gran peso de encima. Dijo, entonces usted quiere decir que cuando todo lo que yo haga es para Dios, que Dios no está limitado al templo, que, que, que el estar en mi casa y hacer las cosas que Dios me llamó a hacer o que tengo que hacer son para Dios. Entonces, eso le recobró la dignidad a ella y también le ayudó a decir, Dios es central a todas las áreas de mi vida. Y eso es lo importante de la teología sistemática, de la teología que a veces nos olvidamos que Dios nos abre a todos y nuestro entendimiento de Dios se tiene que relacionar en todas las áreas de nuestra vida. No solamente es para los líderes religiosos, para los sacerdotes, sino para todos que somos discípulos de Jesús y en todas nuestras áreas de la vida. No, en inglés hablan mucho, sobre todo en negocios, de la brecha entre el lunes y el domingo, donde muchas veces lo que aprende uno el domingo no tiene nada que ver el lunes. Entonces, de lunes a sábado la gente vive una vida y el domingo vive otra, porque no relacionamos nuestra fe con todo, de la misma manera que no relacionamos la teología con todas las áreas de nuestra vida. Y eso es parte de nuestra labor como educadores teológicos, ¿verdad? Cómo podemos entender a Dios y vivir para Él y cómo podemos vivir de acuerdo a la revelación que Dios nos da. Quisiera abonar a ese último punto, además de lo que usted menciona, lo que usted hizo con esa señora en ese momento, aquellos que se nos permite estudiar un poco más la teología sistemática, que se nos permite comprender los misterios del Señor, ayudar a aquellos que
no tienen estas capacidades, pero tienen el anhelo de conocer del Señor, tienen el anhelo de servirle y a veces tienen estas cargas pesadas. Hermanos, hagamos lo posible para poder compartir la teología de una manera que podamos mostrar el amor de Dios y no implantar en ellos más cargas. Eh, Increíble historia. Ya estamos en el momento del cierre. Creo que todos los demás puntos que tenía en mente se han cubierto. Solamente le pediría, hermano, que cuando vean esto nuestros alumnos y también los demás personas que nos acompañarán en las redes, este, ¿cuáles son los siguientes retos que ellos deberán de enfrentar como teólogos? Porque a final de cuentas, independientemente de si este es el diplomado o si vamos a estudiar una maestría o lo que sea, ¿en qué se deberían de enfocar principalmente como teólogos? Bueno, yo voy a compartir brevemente uno de mis héroes de la fe era uno de los reformadores españoles que se llamaba Antonio del Corro. Y Antonio del Corro, igual son de los pocos que sobrevivieron a la Inquisición. Era contemporáneo de Casimiro de Reina, Cipriano de Valera, donde, que solo, obviamente Reina tradujo la Biblia al castellano, Valera la revisó. Entonces él era uno de esos monjes que sobrevivieron de la Inquisición, que salieron del monasterio de San Isidoro del Campo. Pero Antonio del Corro era un educador, él dedicó su vida a la educación y él apoyaba, igual que Reina y otros, lo que él llamaba la libertad de conciencia, la búsqueda de obedecer a Dios, pero también la libertad de hacerlo, sin comprometer la revelación de Dios. De hecho, casi todos los reformadores escribieron comentarios bíblicos, como del Corro, recobrando la autoridad de las escrituras, y al mismo tiempo eran abiertos a otras posiciones. Entonces, en esa época de inicios de la Reforma, empezó a haber diferencias entre los seguidores de Lutero, los seguidores de Calvino, en el significado de la cena del Señor, por ejemplo. Y empezaron a ser antagonistas, y Del Corro les escribió un libro a los pastores luteranos de Amberes, tratando de conciliar esas posturas. Les recordaba, hermanos, es importante tener sus posturas, sus posiciones, pero no se les olvide que Jesús dijo que sus discípulos iban a ser conocidos por su amor unos a otros. Y si ustedes están peleando, están por defender la fe, están haciendo exactamente lo opuesto de lo que Jesús dijo que era lo importante para defender la fe. Estaban manchando el nombre de Cristo. Bueno, ustedes imaginarán que ninguno de los dos grupos estuvo contento con su respuesta, y al final de cuentas acabó perseguido por todos. Era perseguido por los católicos primero, romanos, y después por los diferentes grupos religiosos que surgieron de la Reforma. Entonces, eso obviamente no es tan atractivo, pero lo que sí es atractivo es que él se mantuvo firme en esa libertad de conciencia. Y yo creo que esa es la invitación, porque vemos ahora en este mundo, mi perspectiva es esa tendencia a polarizar. Estamos en un mundo polarizado, donde la tendencia es dar respuestas fáciles a problemas complejos. Y la gente, cuando vivimos en un mundo complejo, busca respuestas fáciles. Por eso mi opinión es que por eso son tan populares las teorías de la conspiración, ¿no? Cada teoría que quiere responder todo de una manera simple. Y por otro lado, o hacer todo revelación, todo absoluto, decir, el que no cree exactamente así, hereje, fuera de la fe, porque no le gusta vivir con la tensión de la incertidumbre. O la otra tendencia es hacer todo relativo. Cada quien cree lo que sea, todo está bien, somos universalistas, Dios es bueno y Dios nos ama a todos, y no importa lo que creamos. Y eso es lo más fácil, irse a esas posturas, pero vivir en una postura central de decir esto es lo que creemos, pero también entiendo que hay otras posturas, puedo aprender más de otros, no soy el dueño de la verdad. Esa sería, yo creo que la invitación a permanecer firmes en la fe y al mismo tiempo aprender de otros, a ser humildes, sencillos, receptivos,
y seguir al Señor. Yo creo que ese sería nuestro llamado a proclamar las verdades de Dios y a respetar la libertad de conciencia de los demás, pero sin dejar de amarlos y sin dejar de mostrar el amor de Cristo. Yo creo que ese sería mi ideal y quizá el reto, el llamado a los demás.